Así que vamos a dar inicio a la mesa 14 y tenemos el grupo de Diana Analía Duré y Claudia Roxana García, ¿sí? Ellas tienen 2 trabajos en la mesa 14, así que aprovechan y van a juntar los 2 trabajos y nos van a contar. O sea que... Hace 8 minutitos, bien. Acá arriba tenés. Sí. O sea que tienen 15 minutos por ahí. Sí. Tienen 2 trabajos. Bueno, buenas tardes para los que están en formato virtual, buenas tardes para los colegas que están acá. Nuestra experiencia es bimodalidad en el primer año en la carrera de Ingeniería Electromecánica. Mi colega va a tocar virtualidad, después se presenta ella, en la Facultad Regional Resistencia. Yo voy a contar un poco cómo surge el tema de trabajar la bimodalidad en una asignatura de carrera de ingeniería. En la Universidad Tecnológica, en nuestro caso somos de la Universidad Tecnológica Nacional, existen varios instrumentos para manejar y trabajar la virtualidad. También existe a nivel nacional las nuevas resoluciones de la generación de carreras de ingeniería, que se puede trabajar lo que se llama la presencialidad asistida. Esta presencialidad asistida es a través de algunas herramientas como Zoom, Meet. Y cuando surge el instrumento legal de trabajar desde nuestra facultad, la Ordenanza 2013, para trabajar lo que es la presencialidad asistida y todo lo que sea la virtualidad, nosotros encuadramos perfectamente porque nuestra cátedra viene trabajando desde hace mucho tiempo con lo que es aula invertida y todo lo que es aulas virtuales. Entonces, ya la pandemia nos agarró bien parados. ¿Por qué? Porque teníamos ya toda la estructura armada del aula virtual. Hace unos años empezamos a trabajar con lo que se llama narrativas digitales, que también ya presentamos en la segunda edición del Congreso, que es trabajar todas las nuevas tecnologías como narrativa digital. Entonces, habiendo instrumentos legales que no permitían trabajar tanto la virtualidad como la bimodalidad, presentamos proyectos, ¿no es cierto?, que nos aprueben en el Consejo Directivo, y surge para los primeros años, esta asignatura se llama Ingeniería y Sociedad, y surge para los primeros años como bimodal porque son alumnos que recién se inician. Para las cátedras, los niveles más avanzados, se plantea otro tipo de trabajo. ¿Cómo trabajamos nosotros esta bimodalidad? Como yo les he comentado, trabajamos aula invertida, que en el aula virtual los chicos tienen todo el marco teórico. Cada 15 días tenemos presencialidad y cada 15 días presencialidad asistida a través de Zoom. Ahí el problema tal vez es congeniar los horarios de clase con los estudiantes, entonces empezamos un poquito más tarde, porque a lo mejor hay estudiantes que salen de la facultad y tienen que ingresar al Zoom, entonces somos un poquito contemplativos con el horario de apertura del Zoom, pero como ellos tienen todo el material en el aula virtual no es solamente un repositorio, sino que ellos tienen actividades, foros, está bien completo el aula virtual y esa fue una de las condiciones para trabajar tanto bimodalidad como virtualidad. Entonces decidimos nosotros desde la cátedra tener distintos aulas virtuales. Entonces el aula para ingeniería química e ingeniería electromecánica es un aula armado para trabajar bimodalidad. ¿Nosotros qué logramos con esto? Bueno, que los estudiantes vengan a clase con las preguntas necesarias que ellos tienen, porque las ingenierías, al trabajar por competencia, ¿qué se pide? Que toda la enseñanza esté centrada en el estudiante. Entonces, trabajamos mucho por el reto, o sea, actividades en función de problemas y retos. Entonces, cuento que nosotros hacemos hacer documentales, gamificación, vamos todos los años alternando, charlas TED o TIS le llamamos nosotros, porque las charlas TED están, ¿cómo se dice? Tienen, claro, tiene una estructura y hay que pedir permiso, entonces le cambiamos el nombre y le llamamos charlas TIS, donde los estudiantes al fin del cuatrimestre exponen todo lo que han trabajado durante la cursada.
Nosotros acá, cuando nos proponemos trabajar en este eje, es porque se habla, creo que dice el título de la mesa, cómo sortear o cambiar el perfil docente. O sea, cómo dejar el docente tradicional afuera para empezar a trabajar con un docente con otro perfil. Entonces, justamente esta mesa nos daba a nosotros la potestad de poder venir a presentar el trabajo en bimodalidad. ¿Qué más le podría contar? Bueno, que tenemos buenos resultados, la materia es por promoción directa, la mayoría de estudiantes, un 80-85%, promocionan la materia, se trabaja mucho en equipo, no en grupo, sino en equipo, porque se trabaja con equipos. Tenemos actividad y la evaluación es continua, se trabaja mucho con rúbrica, se hace un seguimiento al estudiante, eso también por ahí agradezco a las chicas que se dedican muchísimo, hay que hacer un seguimiento continuo de los estudiantes, entonces es un trabajito un poquito más pesado porque hay que controlar más trabajo práctico, hay que controlar un montón, pero hay un compromiso de la cátedra de trabajar de esa manera. Bueno, yo hasta acá. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Claudia García, soy ingeniera en sistema y trabajo con las chicas de Ingeniería y Sociedad, con Diana, Clarisa, Joana y Graciela, que están hoy con nosotros también, del equipo. Este es un trabajo que presentamos que se llama Virtualidad en Carreras de Ingeniería de la UTN, un desafío de las prácticas docentes tradicionales, ¿sí? Como dijo Diana, en la cátedra venimos trabajando con una serie de herramientas que son digitales, que fueron mediatizando nuestra práctica docente, el desarrollo de los contenidos, y fuimos tratando de realmente hacer una enseñanza basada en lograr el aprendizaje centrado en el alumno. Por ende, uno de los pilares que tratamos de trabajar es el desarrollo de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nuestra materia, justamente, es una materia que abarca una gran cantidad de contenidos conceptuales, ya que nos basamos en cuál es el rol de la ingeniería en el mundo actual, cómo evolucionó ese rol de la ingeniería y cómo impacta en la formación del ingeniero y cómo impactamos nosotros los ingenieros en la sociedad, ¿sí? Cómo podemos lograr que nuestras acciones tengan un impacto beneficioso en esa sociedad. Por ende, la materia, podríamos decir, si nosotros la enfocáramos de un lugar muy tradicionalista, conductista, daríamos un montón de apuntes materiales, leemos, hacemos un cuestionario, se terminó, te toma un examen escrito, redacta y el alumno aprueba. En cambio, nosotros tratamos de ver desde otro lugar esto a lo largo del tiempo, por eso, como decía Diana, desembocamos en esta virtualidad como un decantamiento, diría yo que casi normal, de lo que veníamos haciendo. Las herramientas jurídicas o lo que nos apoya la facultad a través de la normativa nos permitió hacerlo realmente virtual completamente. Pero ese trabajo con los estudiantes nos permite trabajar desde otro lugar, digamos. La virtualidad es un apoyo en el cual nosotros hoy estamos trabajando. Pero en lo que nosotros queremos realmente promover es ese pensamiento crítico. Que estas cuestiones conceptuales no sean tan conductistas, sino que podamos elaborar otras estrategias. A partir de eso pudimos mediatizar todas estas prácticas con el uso de redes sociales, con el uso del campus virtual, con el uso de inteligencia artificial, que empezamos a experimentar con la inteligencia artificial y una serie de, como hoy decían en la conferencia, que estaban los tres especialistas en inteligencia artificial, ellos hablaban, bueno, de que no es solamente el ChatGPT y un prompt bien elaborado, sino utilizar otras herramientas que permiten elaborar productos, digamos, ¿sí? Donde los estudiantes puedan expresar sus ideas. Y lo desarrollamos a través de infografías, podcasts, documentales, revistas estudiantiles, las charlas TIS. Entonces tenemos una serie de recursos didácticos con los cuales ellos pueden reelaborar el contenido que nosotros les brindamos. Y ahí me parece que está siempre el desafío de ver cómo esa reelaboración del conocimiento, ellos lo pueden expresar, ¿sí?
Porque si ustedes acceden por ahí, nosotros tenemos una cuenta de Pinterest, entonces en esa cuenta de Pinterest ellos publican sus infografías, publican folletos, hacemos infografías, folletos, publicidades, esquemas. Entonces, ese proceso que tienen que realizar para poder llegar por ahí a una infografía a partir de un contenido que nosotros desarrollamos, ellos leen, es bastante complejo para llegar a ese producto final. Y además lo pueden compartir con el público en general. Tenemos un canal de YouTube donde publicamos nuestros podcasts, nuestros documentales. Depende de cómo transitamos, también es bastante movible, porque no es que tenemos una guía práctica estática, sino que es bastante dinámica porque vamos incorporando los distintos recursos que utilizamos con las tareas que les brindamos. Entonces, todo eso ya es como que lo veníamos caminando, lo veníamos reelaborando a medida que va pasando el tiempo, y cuando se nos brindó la posibilidad de hacerlo virtual, el desafío fue un desafío, pero no nos impactó de una forma brusca, digamos, ¿sí? Porque ya teníamos un montón de cuestiones realizadas y caminadas en esto de digitalizar nuestra materia. Entonces, lo que sí se nos hace como un desafío es, bueno, las tutorías, cómo mantener a los alumnos dentro del aula, que ellos participen, que tengan una participación más activa, sacarlos de la cajita de que si es virtual, voy cuando quiero a clases, hago cuando quiero, y no es un curso lo que están haciendo, sino es que están transcurriendo en una materia dentro de la universidad y en una carrera específica. Que tal vez a veces la virtualidad se confunde con esto. Yo hago un curso virtual y parece como que, bueno, administro mi tiempo, estudio cuando quiero, presento cuando quiero, y si lo termino, y si no, no pasa. Bueno, acá tratamos de sacar ese concepto de la virtualidad y de que signifique nuestra aula expandida en otro ámbito. Y nuestro rol como docente también cambia porque pasa a ser realmente un tutor. O sea, el estudiante tiene que transcurrir por todo el caminito que nosotros presentamos como propuesta, pero acompañado de lo que nosotros les vamos indicando para que ellos puedan avanzar. Entonces, en las cuestiones de tutoría, tal vez sí podríamos decir que hay ahí todavía un trabajo fuerte, no tanto del sentido de tutoría, sino de que los estudiantes puedan entender ese concepto. ¿Sí? Me está avisando el teléfono tal vez de que suena la alarma, nos tenemos que despertar hasta ahora. Así que, bien, por esos rumbos estamos con la virtualidad. Y como ya veníamos trabajando hace mucho tiempo con el campus, tampoco nos dio una gran problemática a pasarnos a este ambiente, ¿sí? ¿Qué pudimos obtener de resultados? Hay una mayor participación, pero ya lo teníamos cuando lo hacíamos con esta bimodalidad entre lo presencial y las herramientas que teníamos digitales, porque todos esos recursos ya los veníamos trabajando con todas estas cajas que tenemos de herramientas para que ellos puedan realizar sus actividades. Hay un gran desafío para salir del concepto de que la virtualidad implica poco esfuerzo. Y ahí me parece que es donde a veces los estudiantes se nos confunden y piensan que porque lo hacemos virtual no hay una inversión de tiempo, no hay una inversión de conocimiento para poder llevarlo adelante. Y con el uso de la inteligencia artificial nos pasa lo mismo, digamos, ¿sí? Poder ver que ellos interactúan y cómo nos responden, cómo plantean el uso de la inteligencia artificial, lo tenemos armado con un esquema de poder comprobar siempre lo que ellos investigan a través de la inteligencia artificial. Camino siempre hay mucho por hacer porque venimos caminando hace un montón y cada vez que queremos le volvemos a encontrar una vueltita más a lo que estamos haciendo. Pero bueno, esa es nuestra experiencia de la misma materia en distintos escenarios, ¿sí? Hay un escenario que es presencial, una bimodalidad y una virtualidad, ¿sí? Y yo creo que en ese recorrido podemos abarcar los distintos perfiles que también tenemos de nuestros estudiantes con su trayectoria dentro de la facultad, en nuestra materia particularmente. ¿Sí? Que hasta acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema y le voy a pedir a la arquitecta Julieta Repeto, que está en virtualidad, que seguramente lo puede hacer en 5 minutos, yo creo que sí. Sí. ¿No? En 5 minutos. En 5 minutos, y les cuento, el tema es experiencias de aprendizaje
BIM como herramienta proyectual en el ámbito universitario del taller de arquitectura. Julieta. Bueno, no puedo pasar ni nada, ¿no? ¿No, Javier? ¿No está permitido? No contás y se va a entender. Bueno. No, bueno, básicamente para los que no son de arquitectura, el BIM es una metodología distinta de llevar a la tridimensionalidad componentes arquitectónicos. O sea, los estudiantes vienen trabajando en otra metodología que es bidimensional. Lo que nosotros queríamos era ver cómo nosotros incorporamos nuevas tecnologías en los espacios donde se enseña. Entonces, lo que voy a contar la ponencia es cómo lo hicimos, ¿no? Y básicamente tratamos de combinar lo presencial con lo virtual, como ahora, donde cada uno de los estudiantes podían tener en sus casas con máquinas y ahí entrar mostrando de qué se trataba el BIM, que se lleva adelante con un software que se llama Revit. A partir de mostrarlo, que ellos hagan una experiencia y luego trabajar en equipo de forma colaborativa. El BIM está disponible, el Revit está disponible con licencia estudiantil, entonces ellos pudieron tener esa licencia en sus máquinas, no pesa mucho tampoco, o sea que pueden tener una máquina muy ligera, lo pudieron tener. Y lo que hicimos fue, en un trabajo práctico donde tenían que desarrollar un diseño de una reforma de una casa, que la incorporen, que la hagan, tenían que hacer el relevamiento de las casas, que ese relevamiento sea pasado, levantado en BIM, en Revit, ¿no? Y ese trabajo lo hicieron de forma colaborativa. El Revit te permite trabajar varias personas en un solo archivo central. Y lo fueron levantando, ese relevamiento lo fueron llevando a una tridimensionalidad. Y luego ver cómo desde el Revit se podía utilizar un software para ir viéndolo espacialmente desde adentro y el recorrido y demás. Esto además lo fuimos los docentes, este software nos permite a los docentes corregir también de forma colaborativa. Entonces ellos usamos los pads, ellos colgaban ahí su relevamiento ya en Revit y los docentes podíamos acceder a ese archivo y marcarle algunos ajustes que ellos podían, que tenían en la expresión gráfica, en los errores de armado del modelo y demás, ¿no? Con esa ida y vuelta, tanto de los docentes interviniendo en ese modelo colaborativo, dejando la secuencia de las correcciones, ellos abrían su software y tenían las correcciones abrían sus archivos y tenían las correcciones que habíamos hecho, y sobre esas correcciones, de forma de vuelta colaborativa, podían modificarlo, digamos, ¿no? Esto después lo llevamos a las aulas, en las aulas traían sus máquinas, las máquinas portantes, o sea, los notebooks y demás, ¿no? Y sobre eso yo creo que fue una de las primeras veces que vemos que en arquitectura se trabaja diseño al mismo tiempo que se aprende una herramienta que es muy compleja. Entonces lo que hicimos fue romper ese esquema de teoría práctica en conectar la práctica y pusimos la teoría, la técnica y lo intelectual de la mano. Y bueno, y creemos que fue muy
importante porque realmente las expresiones gráficas al que puede alcanzar el BIM, digamos, las posibilidades de tener todos los elementos tridimensionales y bidimensionales en un solo archivo, digamos, permitió a ellos mayor rapidez en las posibilidades de estudio y análisis de alternativas que tenían en relación a los diseños espaciales. Y bueno, también es importante decir cuál fue el rol de los docentes, ¿no? Que nosotros somos 5 docentes que conformamos la cátedra, pero tenemos muchos adscriptos que son de años, fueron alumnos en algún momento, son 13. Entonces lo que hicimos fue que los adscriptos estén trabajando en el aula donde estamos nosotros, con ellos destrabando algunas cuestiones que hace al aprendizaje de la herramienta, mientras los docentes corregíamos la parte más de diseño, digamos, ¿no? Nos focalizábamos en el diseño. Entonces, bueno, esa sinergia también colaborativa también se dio en el cuerpo docente, que también de alguna manera tuvo que meterse en este programa a ver cómo se manejaba, cómo se hacían las correcciones desde esta forma, digamos, ¿no? Que podía ser presencial o podía ser virtual. Bueno, conclusión, digo, para ver si se llega a entender algo, conclusión, creemos que se dio un paso significativo. Fue para ellos un descubrimiento, porque lo toman los chicos de arquitectura, el BIM es algo muy complejo y parece inalcanzable, entonces siguen con sus propias herramientas. Julieta, ¿me escuchás? Toda esta definición. Entonces, bueno. No, porque... Cierro. Dale. Cierro. Bueno, entonces creo que para los estudiantes fue importantísimo poder decir que no está tan lejos el manejo del BIM y poder sumergirse en esta nueva herramienta para que cada uno la profesionalice después. Para los docentes, el aprendizaje de todas formas, ¿no? Pero debo también decir que, bueno, me acuerdo que pedíamos que en el aula donde estábamos no había enchufes. O sea, las aulas tienen muy pocos enchufes y son muchas las máquinas. Entonces los chicos traían los prolongadores y así nos íbamos acomodando. Y las máquinas tiran mucho calor, me acuerdo, ¿no? Entonces teníamos que prender el aire acondicionado. Bueno, toda esa infraestructura que tampoco está acorde, digamos, con el manejo de estas nuevas tecnologías, que por ahí habría que ajustar eso nada más. Pero bueno, creemos que dimos un paso significante, así que muy importante para la facultad, digamos. Bueno, síntesis, rápido. Muy bien. Gracias, Julieta. Y un poco para agregar... porque vos también sos docente de quinto, no, Che. Por eso, porque yo estoy con Julieta en las mismas materias. Entonces, lo que le quería aclarar es, por ahí los que no conocen mucho, como es una materia de quinto año de arquitectura, generalmente en arquitectura hace muchos años se viene trabajando con el AutoCAD, ¿no? Que es el programa de dibujo. En cambio el Revit... En 2 dimensiones. Exactamente. En cambio el Revit, que explicaba Julieta, tiene muchas más posibilidades, ¿no? Hasta se puede ver, uno puede recorrer el proyecto que están haciendo los alumnos, puede ver espacialmente en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, hace una modificación o en la planta del Revit y automáticamente aparece en el corte, en la vista y aparece en el espacio. Entonces es mucho más fácil. En cambio, por ejemplo, AutoCAD, si tenés que corregir algo, tenés que corregir en todo. Tenés que corregir la planta, tenés que corregir el corte,
¿Se entiende? Entonces, este programa, eso es lo que tiene muy bueno, y Julieta es la que incorpora en quinto año. Obviamente que por ahí es un impacto porque los alumnos venían acostumbrados a trabajar en AutoCAD y mayormente no trabajan en este tipo de nuevo programa, el Revit, ¿no? Pero una vez que lo empiezan a utilizar, realmente ellos están muy contentos con el tema del Revit, y además en la calle se está trabajando con el Revit. Entonces, lo que apunta el tema de este taller de quinto año es que los alumnos incorporen esa herramienta, y obviamente que le va a servir una vez que se reciban como profesionales, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que es lo importante que tiene también este programa, ¿no? Sí, y agrego que ellos pensaban que era algo imposible, que era algo muy complejo, y que se hace más fácil cuando uno incorpora una herramienta para ser aplicada y no por incorporar una herramienta, hacer un curso. No era un curso de manejo de Revit, era tomar una herramienta para ser aplicada a algo específico que tenía que ver con el diseño. Exacto. Eso nomás. Bien, Julieta. Gracias. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Vale. Chau. Me voy a clase. Dale. Bien. Vamos a María Celeste Roldán y Patricio Morel, perdón. ¿De qué facultad son? De arquitectura. Bien. Bueno, el tema es el del aula al MOOC, tecnologías y autonomía en el ingreso a diseño gráfico. Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Nosotros vamos a contar la experiencia como coordinadores del curso de ingreso a diseño gráfico. Los dos somos diseñadores gráficos de la arquitectura, la Facultad de la UNE. Y el ingreso venía siendo presencial hasta este año, que pasó a ser de manera autogestiva a través del curso MOOC. Entonces, ese nuevo sistema fue un desafío tanto para nosotros dos, que somos los únicos coordinadores para 500 o 600 alumnos, solo dos, es un detalle no menor, y cómo fue el paso de la parte didáctica y pedagógica, de tener una cuestión presencial, donde uno trabaja en un taller, trabaja en un aula, comparte, digamos, ese espacio con los alumnos, a que esto se haga 100% virtual, que ellos gestionen su tiempo, que ellos gestionen sus métodos de aprendizaje, y que a su vez no tengamos bajas en el ingreso, que todos participen y que no sea esta cuestión de listo, espero hasta el último día para hacer el ingreso, hago como quiero, cuando quiero. Nos pasó casos de tener gente en Brasil diciendo, pero yo estoy de vacaciones, lo quiero hacer. Bueno, cosas que nos pasan en el ingreso a la facultad. Este sistema también se adaptó a arquitectura, a través de otras dos colegas que también lo implementaron, y diseño industrial, que es una de las carreras nuevas, está en tratativa de, como ellos, su ingreso no es obligatorio, no tiene carácter de materia, bueno, la idea es implementarlo para los siguientes años. Bien, bueno, el desafío más importante que teníamos es cómo hacer que estos alumnos que recién salieron, en su mayoría de colegio secundario o quizás primera aproximación de la universidad, cómo afrontarlos a que tienen que hacer un curso autogestivo en una plataforma tan dura como es MOOC, que todo lo que hemos hecho en curso MOOC sabemos que es una plataforma un poco dura, es un poco tediosa en algunas situaciones. Cómo poder adaptar nosotros nuestra metodología encima de una carrera totalmente proyectual como es diseño gráfico. Diseño gráfico, arquitectura, industrial, al ser carreras proyectuales se basan mucho en trabajos prácticos, en materialización de cosas. Entonces, el desafío de poder hacer que esta enorme cantidad de alumnos, que creo que este año fueron casi 600 en diseño gráfico, mismo número en arquitectura, un poco menos en diseño industrial, poder no solamente integrarlos, sino enseñarles la metodología, enseñarles a cursar un curso autogestivo donde ellos eran responsables de su cursada. ¿Cómo lo hicimos? A través de distintas herramientas de articulación, como por ejemplo, no solamente MOOC, sino otras herramientas. Asistencia, bueno, ahora más adelante les comento cómo hicimos con el tema de la asistencia personalizada en base a tutores, pero
utilizando asistencia en base a plataformas como Padlet, plataformas como WhatsApp, plataformas como el mismo MOOC, donde nosotros teníamos no solo la actividad a realizar del día, sino que también teníamos asistencia de un equipo de tutores pares que fuimos eligiendo de a uno. ¿Qué es lo importante en este tipo de ingresantes? Los ingresantes necesitan estar acompañados. ¿Y quién conoce mejor la carrera que los propios alumnos? Todos nuestros tutores eran alumnos avanzados. Como dijo la profe Celeste, solo nosotros dos éramos los únicos profesores, pero realmente el laburo duro lo hicieron los tutores pares, que eran todos alumnos avanzados de tercer o cuarto año, que fueron los que llevaron a cabo todas las correcciones, las observaciones, el seguimiento. Nosotros estábamos atrás, obviamente, subíamos las actividades, veíamos cada día los números de las personas que se bajaban, de que seguían, hacíamos mucho seguimiento a través de correos, a través de ir a buscar, porque nuestra mayor preocupación era, bueno, toda esta cantidad de alumnos que no se pierdan, digamos, que no se mareen en este mundo de la cursada autogestiva, y sino poder traerlos y recuperarlos. Entonces, nuestro trabajo más fuerte, si bien fue el de crear toda esta metodología que tuvo que ver una readecuación de consignas, de integración de materias, de poder hacer actividades que a lo mejor se hacían en un día de taller en 4 horas, poder pensarlas para que sean adaptables a las cosas que uno tiene en la casa, digamos, o cosas que no tener que mandarlos a los chicos a que tengan que hacer demasiadas gestiones, sino que sea disfrutable el curso de ingreso. Y acompañarlo con un trabajo final, sí presencial. Sí, lo explico. Para que no sea todo virtual y basándonos en que teníamos tutores pares, alumnos avanzados, y también que estábamos formando recursos humanos, porque muchos de esos alumnos después terminan siendo profesores, o sea, no somos eternos, y hay que formar recursos humanos, decidimos poner una etapa de presencialidad, que fueron las últimas 3 clases del ingreso, que eso requería que ellos, todo lo que hicieron en el MOOC virtual, como dijo Patricio, que se pensó que esté en la casa el material, presenten una carpeta. Entonces esa carpeta funcionaba como carácter de entrega. Los alumnos que estudian en arquitectura saben que no entregar o no hacer una entrega es condición de libre. Entonces queríamos darle esa cuestión pedagógica de la importancia de una entrega y funcionó bien. Todos los tutores pares se dividieron en grupos de más o menos 180 alumnos, recibieron las entregas, ya se sabía quién hizo, entonces solo era asentar esa nota y después nos tocaba a nosotros cargar en el SIU todos los alumnos, a todos los aprobados, darles ingreso y bueno, tener un momento de vínculo para que ellos también tengan este contacto con la universidad que no lo habían tenido porque todo lo anterior se había hecho de manera virtual. Sí, hubo muchos miedos de hacer la primera vez que se hacía de esta manera, porque lo hicimos a través de MOOC y no a través de otras formas de enseñanza, por el tiempo de duración del cursillo. Los cursos de ingresos en carreras como diseño gráfico duran de 2 a 3 semanas, lo cual nos da solamente más o menos entre 4 y 5 clases por semana, si es que no tenemos en cuenta, por ejemplo, fechas como carnavales, etcétera, que nos limita en términos de tiempo. Entonces, al ser poco tiempo, muchos alumnos y encima una enseñanza nueva de una metodología que incluso haciendo retrospectiva, los propios alumnos de diseño gráfico no estamos acostumbrados a hacer cursos de MOOC o no estamos especializados tanto en aula virtual, la verdad que fue muy grato el resultado. No hubieron excesivas bajas, hubo una aceptación orgánica del contenido. Cuando después fueron a la presencialidad en el cursado de materias, no hubo una bisagra tan grande que atravesar, digamos, en lo que es la forma de enseñanza, y sí hubo muy buen feedback, digamos, tanto por los mismos profesores del primer año como los mismos alumnos. El miedo que por ahí teníamos nosotros era que la brecha sea muy grande entre el salto del curso autogestivo, donde yo hago con mis tiempos, lo puedo hacer a las 10 de la noche, al aula, digamos. A la realidad. Por suerte, o en realidad por motivación de los alumnos a querer hacer su cursada lo mejor posible, no tuvimos problemas. Eso es algo que obviamente en futuros años, cuando seguramente repitamos esto, lo seguiremos puliendo, siempre con el centro de que tanto las actividades como la formación que hacemos con este sistema de tutores adscriptos, siempre está centrado en lo que nosotros llamamos metodología centrada en el alumno, metodología centrada en el usuario, digamos, que es que las actividades las pensamos para estos alumnos. Quizás estas mismas actividades del año que viene no van a servir, porque los alumnos no van a ser los mismos, pero la verdad que tuvimos una muy grata experiencia y para el poco tiempo de duración de cursillo, para la magnitud de alumnos y para la cantidad de trabajo, la verdad que MOOC también fue una plataforma que nos ayudó mucho. Si son un poco como nosotros, miramos muy piqui en los detalles,
te arroja muchos datos que ustedes pueden usar para después, tanto de participación, de todo lo que se pasa en el aula, y esos datos a nosotros nos sirven mucho para saber dónde apuntalar a los siguientes años. Así que la verdad que fue una muy grata experiencia por trabajar. Bueno. No, quiero decir algo, porque Celeste, Patricio, trabajamos en un grupo de WhatsApp en enero armando el MOOC. Y yo no los conocía. Entonces, por eso hoy le pregunté de qué facultad, ¿no? Y trabajamos en enero en el grupo de WhatsApp, armando el MOOC para las 3 carreras. Así es. ¿Sí? Así que bueno. Gracias. Gracias. Catalina y Tati Galeana, ¿sí? ¿Vos estás sola o con él? ¿Estás sola? Bueno. A ver, te mandaron al frente. Bueno, el tema es la gamificación como estrategia de monitoreo en la enseñanza de geotecnia de la Facultad de Ingeniería. ¿Sí? Gracias. Me voy a poner un tiempo acá para no excederme. Dale. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como ya me nombraron, mi nombre es Catalina Galeana, soy ingeniera civil y docente en la Facultad de Ingeniería de la UNO. La materia de la que formo parte se llama geotecnia, y bueno, su objetivo, su resultado de aprendizaje tiene que ver con el estudio de rocas y suelos, para que entiendan un poco de qué se trata. Es una materia obligatoria de tercer año, presencial, estamos también en búsqueda de la bimodalidad, como contaron un poco las colegas, pero por el momento es presencial, pero sí tenemos una aula virtual y muchas actividades en donde los alumnos hacen extra clase, digamos. O sea, tenemos actividades presenciales con asistencia al docente y también actividades autónomas en el aula virtual. En búsqueda de nuevas incorporaciones que tengan que ver con las TIC, y bueno, y de amigarnos también con el lenguaje que hablan nuestros estudiantes, que son chicos entre 21 y 23 años, que bueno, ya están totalmente, nacen con el teléfono en la mano, entonces buscamos nosotros como ingeniería y como una carrera un poco más rígida, adaptarnos también a lo que ellos conocen y a sus modos de aprender. Entonces, como propuesta fue incorporar la gamificación como método de un poco de evaluación formativa al final de cada unidad. Nosotros damos por semana cada unidad temática, son unidades con mucho concepto, mucha parte también de saber hacer y saber conocer. Y al finalizar un poco cada unidad, buscar alguna actividad lúdica que fomente el trabajo colaborativo, porque si es una actividad lúdica actualmente en forma grupal o en equipo en realidad, y motivarlos a ellos en algo que conocen. Fue como la mayoría de las cosas que hacemos los docentes, una cuestión de ensayo y error. La primera vez lo hicimos en forma individual, que fue un gran error porque era simular los cuestionarios que tenemos en Moodle, que ya son individuales, entonces no tenía demasiado desafío más allá de los dibujitos y los sonidos y las imágenes, pero no era algo que a ellos les resultara amigable. Entonces al año siguiente, esto fue en el 2023, la primera prueba, al año siguiente, 2024, cambiamos la estrategia buscando que sea un trabajo en equipo, los organizamos en grupos entre 8 y 10 estudiantes aproximadamente, nuestro número de alumnos es de 70 estudiantes. Y ellos tenían un tiempo, cuestionario de preguntas breves, multiple choice, con imágenes para que relacionen un poco lo real del ingeniero con lo que venían aprendiendo en forma conceptual en la asignatura. Entonces trabajaban en equipo, había un pequeño debate para poder elegir la opción correcta, y luego de responder las 4 o 5 preguntas, los docentes retomaban, veían las respuestas, donde había mayor tasa de error, y un poco un repaso para ellos y para los docentes, como hacer foco en aquellos temas que por ahí eran los más importantes de esa unidad. El año 2024, bueno, lo hicimos así de esta forma que les estoy contando, y este año lo volvimos a repetir, por supuesto siempre incorporando mejoras, porque nos damos cuenta que muchas veces las imágenes tendían a confundirlos a ellos, porque no eran 100% claras de lo que pasaba del fenómeno físico.
Entonces fuimos mejorando la calidad de las imágenes, el tiempo de respuesta de cada pregunta, bueno, implementando, y también cambiamos la herramienta, porque empezamos utilizando Kahoot, que en su momento cuando era la pandemia tenía como más posibilidades, y al ir limitándose ya no nos servía para la cantidad de alumnos que teníamos o para ciertas cosas que queríamos hacer, entonces mutamos a Quizzes, que tampoco hoy ya no se llama más Quizzes, pero bueno, la herramienta sigue siendo la misma. En definitiva, fue un momento como de despeje para los alumnos, los motivaba a ellos, servía para, como les dije, como evaluación formativa, porque ellos también veían que tenían que ajustar un poco más a la hora de repasar, que tenían que volver a mirar, y al final, como para cerrar la parte lúdica, había una especie de podio en donde ellos, bueno, competían por grupos quién había sacado mejor puntaje para una unidad, la otra, y siempre había algún tipo de bonificación la clase siguiente, porque nosotros todas las clases tenemos, con esto también del aprendizaje centrado en el estudiante y demás, tenemos exposiciones de los temas, exposiciones en equipo. Entonces, bueno, quién iba a poner la clase siguiente no tenía que ver como quién le resultaba mejor en el podio de esta actividad. Así que como estrategia viene funcionando, la idea es incorporarla ya en forma programática, porque hasta ahora siempre lo fuimos haciendo a ver si servía a los chicos para motivar, para también tener en cuenta el aprendizaje autónomo, la comunicación efectiva y todo ese tipo de cuestiones que buscamos desde el punto de vista de los saberes, de los actitudinales, digamos, y viene funcionando y también nos sirve para el número de alumnos conectados. Así que bueno, eso es un poco un resumen breve de nuestra experiencia. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir, nos faltan 3 trabajos, los 3 de arquitectura, ¿no? Los que vienen. El que sigue ahora es la inteligencia artificial en la educación superior, experiencia en el taller de arquitectura. Ahí está la arquitecta Cecilia Cocato. ¿Están las 3? Ah, bien. Rosana Griselda Morán y Ana Carla. Bien. Bueno, yo voy a hacer una introducción. Bueno, somos docentes de taller de Cecilia, diseño. Traten de hablar. Taller de quinto año de la Facultad de Arquitectura, de otra unidad pedagógica. Hay 3 unidades pedagógicas en taller de arquitectura. Julieta era de otra de las unidades. Bueno, y nosotros vamos a seguir con el contexto. Ella es profesora libre en mi taller y ella es del área de la tecnología y ella es una exalumna y ahora este año fue adscripta. Bueno, empezar a indagar sobre la inteligencia artificial fue una cuestión creo que importante porque está entre nosotros y cada vez es más acelerado su capacidad y sus posibilidades de uso. Y eso nos llevó el año pasado a pensar en realizar un sondeo entre estudiantes y docentes de nuestra facultad para ver el nivel de conocimiento, de uso, las expectativas, bueno, cuál era la situación en la facultad. O sea, eso en nuestra ponencia, ahora en nuestra comunicación, lo que le llamamos la fase 1, digamos, que fue tomar contacto con cómo se estaba manejando, qué nivel de conocimiento había sobre la inteligencia artificial entre estudiantes y docentes. Bueno, de eso sacamos varias conclusiones, que en realidad en nuestra facultad tanto los docentes como los estudiantes utilizan mucho la inteligencia artificial, pero para todo lo que se ha escrito, y recién este año es como que aparece más. El año pasado, cuando hicimos el sondeo, la mayoría de los estudiantes no la utilizaba para realizar proyectos, o sea, la parte generativa de imágenes o para lo proyectual no usaba la inteligencia artificial. Sí, el año pasado empezó a haber experiencias en varios talleres y en varias oportunidades se realizaron experiencias. Siempre hay como toda
una cuestión de preocupación, sobre todo en los docentes, acerca, bueno, de lo genuino de los trabajos, de que realmente pertenezcan a ellos. Bueno, y en relación a eso, lo que por ahí, pensando y dialogando en otros ámbitos acerca de la inteligencia artificial, y teniendo en cuenta que habló usted del pensamiento crítico, bueno, una de las cosas que vimos ahí es que no es algo peligroso para el docente o para el arquitecto o lo que sea, sino que hay que trabajar con esa herramienta justamente como una herramienta más y tratar de afianzar y desarrollar el pensamiento crítico dentro de los estudiantes. Bueno, y ahora la versión acá, el exponente joven va a contar la experiencia que hicimos este año a partir bueno, esas inquietudes que nos generó el sondeo que hicimos el año pasado. Bueno, a partir de las encuestas y del resultado que obtuvimos, surgió realizar un trabajo práctico con los chicos, donde ellos tenían que generar una primera idea a partir de lo que era un proyecto con un cliente determinado, digamos. Lo que se hizo fue enseñarles, dimos una clase sobre inteligencia artificial, sobre el uso de una plataforma que se llama Promeia, se escribe Prome, para el que quiera buscar después. Bueno, esta herramienta nos permite muchas cosas, desde renderizar un 3D, para los que son arquitectos, una volumetría, y lo que más nos interesaba a nosotros explorar era, a partir de un boceto, de un croquis, que logren un render de visualización. Bueno, con los chicos tuvimos una clase intensiva donde se les enseñó a utilizar la herramienta, a poner los filtros, a hacer las configuraciones de iluminación, de tipo espacio, color, materiales, bueno, y un montón de cuestiones más. Y lo que ellos tenían que realizar era entre 4 y 5 renders interiores y exteriores de la vivienda que habían propuesto. Y después hacer una comparativa de si ese resultado fue parecido, similar a lo que ellos habían logrado de manera analógica, digamos, con lápiz y papel. Y a su vez también plantearse, no sé, estas dificultades, estas críticas, algunos alumnos obviamente se plantearon como en recelo, como en conflicto con la página, no la querían usar, o les costaba mucho utilizar, y algunos otros, bueno, le agarraron rápido la mano, así que, bueno, y después, bueno, tenía que hacer la crítica, y después el entrecruce entre grupos, saber de cómo les resultó a todos y cómo se fueron pasando la data, y se fueron ayudando entre ellos. Eso fue un trabajo de un día, tipo un workshop que hicimos de un día, y después se la volvió a utilizar con, creo, una diferencia de una semana, y ya las producciones fueron mucho mejores. Bueno, no, a partir de lo que faltó aclarar un poquito fue que era a partir de distintos tipos de croquis, digamos, algunos eran croquis muy básicos, otros eran más elaborados, digamos, hechos con computadoras, algunos eran hechos a mano, y bueno, lo que les sorprendió un poco fue de los croquis que estaban como más bizarros, digamos, que salían una producción espectaculares. Entonces creo que eso los animó un poco a emprender, digamos, esto el uso de la plataforma, porque al principio el hecho de, bueno, tenés la libertad de usar inteligencia artificial, creo que los bloqueó un poco, será, si es así, pero bueno, la experiencia fue realmente... Claro, y como, bueno, el objetivo de este trabajo era no solo hacer la parte de encuestas, sino probar y comprobarlo con los chicos, de tener la inteligencia artificial como una herramienta que la aprenda a usar, aquel al que le interesa, que tiene una herramienta más para su proyecto, por ahí mucho más ágil, mucho más rápida, más formal también, te permite una producción más formal, y bueno, y aquellos que prefieren la acuarela y el papel, bueno, son bienvenidos.
y también el hecho de tener que darle el prompt correcto para que obtengan la respuesta correcta, digamos, o lo más cercana posible a lo que ellos están queriendo. Eso también se dieron cuenta porque por ahí les aparecían cosas que son una pileta de natación en el medio del living, entonces era como que algo pasó y la llamaban acá, Ana Carla, que es la experta, la llamaban urgente a ver qué. Esta herramienta tiene la posibilidad de generar y a la vez vos sobre esa generación vos podés volver a intervenir señalando sectores, zonas o puntos problemas, volvés a redactar un prompt específico para ese problema que detectaste y te lo vuelve a generar. O sea, es una herramienta que te permite ir como con una retroalimentación que por ahí en otras plataformas que generan imágenes, genera una independiente de la otra. Entonces, bueno, esta también nos brinda esa posibilidad. Como conclusión, incluso a lo que estamos exponiendo acá, me parece que es importante pensar en una convivencia de lo analógico, lo digital y la inteligencia artificial, y lo pongo como algo más porque tiene como una ficticia propia conciencia, digamos, a la cual tenemos que tomar como una herramienta y no como algo que nos va a resolver todos los problemas. Pasamos entonces al tema nuevos modos de habitar, nuevos modos de aprender a proyectar, vivienda en red, una experiencia sinérgica de talleres de arquitectura en el Mercosur. El arquitecto Gustavo Tripaldi y la arquitecta Gladys Pinto. Bien. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer compartir estos espacios donde hay muchas experiencias que nos retroalimentan y que vemos que estamos como docentes, como investigadores, estamos trabajando, digamos, ante estos desafíos de una era que lo que nos trae generalmente son más incógnitas que certezas, y que es muy bueno, como dice Buenaventura de Sousa Santos, siempre esta integración de saberes que nos caracteriza a esta generación de docentes que estamos atravesando distintas capas tecnológicas y que la constante es la innovación. Así que el trabajo nuestro, y realmente también por el poco tiempo que hay para exponer, queríamos concentrarnos no solo en la parte instrumental, digamos que ya se han mostrado varias experiencias interesantes, sino justamente el trabajo yendo a lo que significaría el sentido de la arquitectura y cómo eso, ante estos avances tecnológicos, tiene que ser también una constante en el taller de arquitectura para no distraernos, digamos, en este éxtasis digital, como dice Eric Sadin, y poder también trabajar con una perspectiva. Es decir, voy a comenzar con una reflexión de un profesor de la Universidad de la República del Uruguay, de la Facultad de Arquitectura, con el que justamente, por eso pusimos en la experiencia en el Mercosur, con el que venimos trabajando en redes de proyectos. Somos 7 cátedras de proyectos, donde está todas de cuarto año. Participa la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de la República de Montevideo, la Universidad Nacional del Litoral y nuestra cátedra de la Unidad Pedagógica C de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste. Hace 20 años comenzamos a trabajar desde el Taller de las Américas con lo que significaba para nosotros ya en el 2005 la necesidad de un quiebre en la manera de enseñar arquitectura. Es decir, el chico viene, tiene docentes que son de la localidad, de la ciudad donde habitan, y se da un tema, digamos, como excusa para poder desarrollarlo durante el año en ejercicios proyectuales, generalmente en la ciudad o limitada a la región donde trabajamos. Nos parecía que ya en esos años nos empezábamos
a juntar un grupo de docentes de distintas cátedras, de distintas universidades, a ver si podíamos hacer algo y romper esa monoterritorialidad del taller y pasar, por ejemplo, a trabajar en aprendizaje colectivo, colaborativo en red de arquitectura. Entonces, creamos el taller del Norte Grande, donde éramos 7 ciudades del Norte Grande y se trabajaban en 7 ciudades a la vez. Y ahí nuestras herramientas digitales en ese momento era, imagínense, estamos entre 2005 y 2010, toda esa época fue básicamente trabajar en blogs, en internet, donde estudiantes, docentes y demás, teníamos que trabajar a través de ir de las primeras plataformas bastante básicas en ese momento como para poder trabajar y sobre todo con la densidad de nuestros archivos digitales y demás, pero ya fue interesante, digamos, la manera de empezar a concebir la didáctica de la arquitectura desde esa posición, es decir, que el alumno ingresa al taller y ya no trabaja solo en una ciudad, sino trabaja en 7 ciudades con 7 equipos docentes y multiplica, digamos, su interacción con otros estudiantes, con otra crítica, es decir, ahí partimos en la red. Y hoy Vivienda en Red, por supuesto, fue también sumando, digamos, todo lo que fue esta evolución tecnológica y durante los últimos 10 años, por supuesto, ya la línea de investigación se centró en ver con un análisis prospectivo hacia dónde vamos, porque una de las cosas que descubrimos fue que es un constante, digamos, de superación y de innovación tecnológica, a veces son cambios, a veces son mutaciones, pero... y acá cito también realmente este trabajo que se hizo en esta red latinoamericana, donde el profesor Paisé Álvarez dice, de la época de Vitruvio hasta el Renacimiento, fue un proceso totalmente autográfico, ¿no es cierto? La arquitectura se hacía donde el maestro arquitecto estaba presente en la obra, trabajaba junto a los operarios, no había forma que se construya si no estaba el autor de la obra y tenía que hacer la autoría y la dirección y fue un proceso que duró varios siglos hasta el Renacimiento. En el Renacimiento surge la perspectiva, los métodos de representación, y bueno, ahí se convierte en un proceso halográfico, es decir, por primera vez, el proyecto de arquitectura, siglo XIV, con Alberti, con todo lo que fue esa revolución de poder representar un proyecto de arquitectura, alguien podía proyectar algo y otro lo podía construir a distancia, como vemos, todo ese gran fenómeno que fue el Renacimiento en Europa y luego en distintos continentes. Entonces, ese fue el primer gran quiebre en la representación, ¿no es cierto? Después de esto duró casi 15 siglos, hasta el siglo XX, donde aparece, digamos, esta revolución digital allá por los años 60, y en el medio sí hubo dos también cambios de léxico muy importantes, la aparición de Gaspar Monge con la perspectiva, ¿no es cierto?, con la geometría descriptiva, que vuelve a cambiar el sistema, perfecciona la representación y es como que hay un nuevo lenguaje para representar la arquitectura, todo es en el neoclasicismo, hasta llegar así a los años en el siglo XX, donde la aparición, la irrupción de lo digital vuelve a ser nuevamente otro cambio de lenguaje, y ahí cada vez vemos se acortan más los tiempos, de estar 14 siglos casi con un sistema halográfico casi similar, con distintas tendencias, a partir de los años 60 y 70, con la irrupción de la informática en la arquitectura, que ahí hay un libro muy interesante de 3 arquitectos de Pimentel, de la UBA, Pimentel, Montagu, y que ellos, digamos, describen perfectamente cómo ha sido en los últimos 25 y 30 años esta aceleración, digamos, que se da en los cambios de lenguaje en la arquitectura. Hasta llegar hoy a, bueno, veíamos el tema, por ejemplo, de los trabajos ya que en distintas cátedras estamos trabajando con tecnología BIM, con tecnología multiterritorialidad, de poder trabajar en distintas ciudades al mismo tiempo, compartiendo, haciendo redes colaborativas de aprendizaje con los diseños digitales. Ahora con la cátedra hicimos en los 2 últimos años ejemplos ya de diseño generativo, a partir de diseño paramétrico y empezar a trabajar con algoritmos que se puedan
trabajar y enriquecer en red, es decir, uno puede ir sumando lenguajes y tecnologías, pero el trabajo que estamos presentando, que está a disposición y el nuevo proyecto de investigación, apunta a dotar de sentido a eso, es decir, no solamente un cambio permanente de lenguaje en el que cada año, cada 2 años nos vamos encontrando. Bueno, hoy estamos con diseño generativo, fabricación digital, es decir, permanentemente y con la irrupción, digamos, como bien se mostró acá varios ejemplos, ya con la irrupción de inteligencia artificial, digamos, en distintas dimensiones del proceso de diseño. Empezamos hace 2 años cuando era solamente con un prompt, información para un análisis de sitio, un análisis de modelo y demás, y hoy prácticamente uno puede ir a un diseño generativo de propuesta arquitectónica. Entonces, realmente la complejidad va en aumento, pero lo que nosotros proponemos en el trabajo, para sintetizar, es que esto no se limite a solamente a tratar de actualizarnos y no, estamos trabajando con el último programa, estamos trabajando con esta, sino desde la docencia y la investigación proyectual, poder trabajar en cuáles son las nuevas bases epistemológicas para este mundo digital y cómo eso impacta en la enseñanza de la arquitectura, que no vamos a estar nunca en el taller, seguramente cuando nosotros aprendemos un lenguaje, a manejar un BIM, a manejar un diseño generativo en red, ya sale otra cosa superlativa donde hay otro salto tecnológico. Entonces me parece que el rol del docente en disciplinas proyectuales tiene que estar también en poder buscar, como nos dice Sadin, no solamente bailar al compás de este tempo que nos dictan la aparición de nuevos programas, nuevos lenguajes, que parecen que si uno no está en ese tempo no puede danzar, digamos, la música de la época que solamente se da con las tendencias digitales, sino que el necesario tiempo también para pensar, para poder tener una serenidad que no nos desenfoque en lo que realmente queremos, en el proceso proyectual, en cada cátedra, en cada enfoque pedagógico que queremos, poder salir del éxtasis digital, trabajar con perspectiva. Y quería cerrar también dado que hicimos algunos ejercicios con arquitectos argentinos que fueron innovadores cada uno en su tema y cómo produjeron cambios sustanciales en el modo de pensar y el modo de hacer arquitectura. Y como nos decía Rafael Iglesias, un arquitecto al que realmente admiramos, digamos, lo que trabajamos en la cátedra, que son excelentes herramientas auxiliares, las nuevas tecnologías, pero el pensamiento crítico y creativo en el taller de arquitectura debe propender desde la docencia a poder generar también, con estas nuevas tecnologías digitales, una poética en el hacer, en el proyectar y en el hacer arquitectura, en poder inventar, en poder reflexionar y en poder lograr innovación, pero generando cultura. No solamente aprender lenguaje, sino generar cultura desde la proyección en arquitectura. Así que el trabajo es amplio, está disponible, pero el core va a eso, al concepto y también a lo que es la poética de la arquitectura, en una mixtura de herramientas y no solamente deleitarnos con el último lenguaje. Eso es. Bien, vamos a terminar entonces con la exposición de la arquitecta Gauto, que está ahí de manera virtual. El tema es repensar la enseñanza de introducción a la tecnología. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, bien. Creo que justo el trabajo que voy a presentar, que lo hicimos forma parte de toda la cátedra, que somos 13 personas. Nuestra materia se llama Introducción a la Tecnología, es una materia de primer año de la carrera de arquitectura. Tenemos 600 alumnos aproximadamente, son los ingresantes, y dura un año, o sea, es anual. Justo creo que viene como cierre al trabajo de Tripaldi y de Gladys Pintos, porque el trabajo que armamos
y es en lo que estamos, digamos, comprometidos en este momento en la cátedra, es encontrar como razones del fracaso en ciertos aprendizajes de nuestros estudiantes de primer año. Entonces se nos ocurrió hacer una primera investigación que tiene que ver con toda una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Que nosotros, bueno, planteamos un cuadro que después lo van a ver en el trabajo extendido, un cuadro comparativo de los resultados de los exámenes finales de distintas mesas examinadoras, y eso digamos, nos dejó realmente bastante sorprendidos, en que nosotros pensábamos que estábamos haciendo grandes cambios, porque realmente estamos haciendo cambios significativos desde nuestro punto de vista, toda la cátedra, la modalidad de dictado. Bueno, ahora les voy a contar algunas estrategias que estamos empleando. Pensamos que iba a haber un mayor porcentaje de estudiantes que salgan bien en los exámenes finales, y resulta que no es tan así. Si bien hay una mejora, todo nuestro esfuerzo, que es gigante, no se ve reflejado en la cantidad de aprobados de exámenes finales. Entonces, nosotros teníamos el objetivo primero inicial de este trabajo fue analizar los resultados de los exámenes finales pre-pandemia, durante la pandemia, o sea, pre-pandemia 2018-2019, durante la pandemia 2020-2021, y desde el 2022 al 2025 en adelante como un post-pandemia, en el que la etapa pre-pandemia nosotros teníamos la modalidad presencial. También usábamos el aula, pero no como el trabajo que presentaron antes, que uno de los primeros trabajos de la UTN, creo que era el trabajo, que decían que ellos ya venían, la pandemia los agarró súper aceitados, digamos, con el tren andando. Bueno, nosotros en realidad sí veníamos haciendo, que eso también nos ayudó, todo un ciclo de articulación con, digamos, de la materia. Los primeros años de la carrera de arquitectura se estaban dictando en Pinedo. Por lo tanto, estábamos generando material, videos y con una cierta modalidad de distancia, de trabajo con los estudiantes de Pinedo y de alrededores, ¿no? Entonces no estábamos tan en el aire. Pero sin embargo, acá en Resistencia, el dictado era 100% presencial, y el aula virtual la teníamos como un repositorio de bibliografía más que nada. No teníamos actividades ahí. Entonces, más que nada era presencial. Nosotros creíamos que una de las causas que explicaban que los estudiantes salieran mal tenía que ver con esta masividad de 600 estudiantes en el salón auditorio, 500 estudiantes en el salón auditorio, clases teóricas demasiado largas en un marco de masividad, eh, falta de atención personalizada. Entonces, cuando vino la pandemia, empezamos a generar videos. Primero hacíamos clases sincrónicas, los estudiantes nos manifestaron, y todos saben, a todos les pasó problemas de conexión y demás. Por lo tanto, empezamos a generar videos fuera del horario de clase, o sea, clases asincrónicas, las colgábamos en el aula, videos específicos generados para poner en el aula, y los estudiantes las miraban en sus tiempos, hacían sus apuntes, etcétera, etcétera. Posterior a eso, cuando volvimos a la presencialidad, decidimos hacer como una especie de escenario combinado, donde seguíamos dejando en el aula los videos y dábamos algunas clases teóricas, y reforzamos más que nada en la parte presencial. Y cambiamos la modalidad de el trabajo práctico realizado en la casa a un trabajo práctico realizado en cierta parte en la casa, y por otro lado realizado en grupo en el marco de la facultad, y haciendo exposiciones dentro de las aulas. Los que conocen ahí arquitectura, aulas 11 y 12, que son aulas en planta baja bien grandes, donde todos los grupos que estaban ahí pasaban a exponer los avances de sus trabajos. También en 2025, 2024 generamos un Instagram donde empezamos
a darle más información, porque también pensamos que no les llegaba la información en tiempo y forma, de que estaban desinformados. Generamos un foro también de avisos todas las semanas, les avisábamos de manera ordenada qué video había que mirar, qué actividad práctica tenían para hacer, a qué hora nos encontrábamos, o sea, todo, 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 todo. O sea, hicimos como muchos cambios, o sea, muchos cambios, y finalmente los resultados no fueron, no fueron tan sorprendentemente positivos como nosotros pensamos. Por lo tanto, eso, bueno, nos dejó como preocupados, preocupados, y tal es así que a partir también de este trabajo que hicimos para presentarlo acá ante ustedes, seguimos indagando con los estudiantes, seguimos trabajando con ellos y seguramente lo presentaremos el año que viene, los resultados. Estuvimos trabajando con encuestas también ahora, encuestas anónimas, porque en este año 2025 ya tuvimos una primera evaluación en julio y solamente el 30% aprobó. ¿Qué es lo que generalmente se da en las mesas de examen? Lo máximo que logramos en las mesas de examen de todos los inscriptos, los que se presentan, perdón, presentan. No, no contamos los ausentes, o sea, los que se presentan, los aprobados y los insuficientes, el máximo que logramos fue un 40% de aprobados. Probamos distintos tipos de exámenes finales, distintos tipos de consignas, reforzar la parte práctica de ejercicio, de tener la oportunidad de resolver el ejercicio en clase en el pizarrón, pasar a hacer preguntas, que realmente lo presencial tenga peso, ¿no? Que sea un espacio de interacción. También nos dimos cuenta de que hay una diferencia. Finalmente para este trabajo comparamos mesas de diciembre del 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y las mesas de febrero, o sea, diciembre y febrero del año siguiente. Nos dimos cuenta que hay mayor cantidad de aprobados en las mesas de febrero, que tiene que ver con esos estudiantes que terminaron de cursar y se pusieron a estudiar, digamos, las vacaciones. Entonces hay un mejor rendimiento en ese momento. Más algunas otras conclusiones, pero sobre todo creo que nosotros, para cerrar, nuestro desafío primero es encontrar el equilibrio justamente entre lo que es lo virtual y lo presencial, porque actualmente a hoy, digamos, con sería información bien fresca de los estudiantes que hicimos una encuesta hace 2 semanas. Ellos quieren más clases presenciales, por lo tanto el viernes pasado volvimos a la clase presencial con algunos cambios, digamos, que sean más sintéticos, como más al hueso, como estuvieron diciendo, y una clase más dialogada con los estudiantes, pero también nos dimos cuenta que un 40% de las respuestas, o sea, como que un 20% era responsabilidad nuestra, de los docentes, podemos atribuirla a responsabilidad nuestra porque los videos son largos, ellos se aburren, etcétera. Y un 40% tiene que ver con los procesos de ellos, falta de concentración, falta de estudio, desmotivación, entonces falta de técnicas de estudio. Eh, y hay otro 20%, 25% que anda bien, que le gustan los videos, que le parece que son herramientas espectaculares, que toda la materia deberían ser así, con una parte teórica en video y una parte práctica así en contacto con los estudiantes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, tenemos un 20%, 25% que anda bien. Después tenemos un 20% que está en otra, que capaz que deja la carrera, que no sabe si le gusta mucho la carrera, sobre todo. Y después tenemos un margen de un 60% que nosotros queremos apuntar, digamos, a ese gran grupo que pueda tener todas las herramientas. Pero también se reflexionó mucho en el equipo de cátedra en que el proceso de los estudiantes de primer año es un proceso que lleva tiempo, que es más allá de que nosotros por ahí le demos todas las herramientas, mejoramos también el tema de la bibliografía, les pusimos a disposición la bibliografía, los invitamos a que lean ciertos capítulos, ciertas partes, o sea, como que estamos como más con la bibliografía también, que tengan esa formación más técnica y demás. Y sin embargo, no es falta de información, no es falta de información oportuna, de diálogo con los estudiantes y docentes, no es falta de material de estudio. em,
Bueno, estamos en ese desafío de buscar ese equilibrio para que nuestros estudiantes puedan aprovechar más el tiempo durante el año y bueno, puedan aprobar la materia en una primera instancia o segunda instancia que se presenten. En diciembre de ese año incluso cambiamos a la modalidad promocional de la parte práctica y aún así es un porcentaje re chiquito que se saca 8, 9 y 10. También nos pasó este año en este primer evaluativo que hubieron cantidades de ceros, pero ceros no por una cuestión de que queremos castigarlo o algo, sino de que no hicieron nada o hicieron todo mal y no alcanzaron ni para poner un 1. Entonces, bueno, esta nueva generación nos está presentando como muchos desafíos y bueno, estamos ahí queriendo aprender de ellos y aprender de los trabajos y las experiencias de ustedes también. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Gaby. Gracias, Javier. Bueno, voy a hacer un cierre muy cortito porque nos pasamos ya de tiempo. Inclusive yo tenía un trabajo dentro del grupo, pero no lo voy a hablar porque si no se nos va. Lo único que quería decir es que hay un pensador que trabaja mucho en el tema de la educación, seguramente muchos lo conocen, que se llama Cristóbal Cobo. ¿Sí? Cristóbal Cobo ya en el 2010 con otra persona había escrito El aprendizaje invisible. No sé si lo conocen, pero si ustedes lo buscan por internet, lo bajan porque es gratuito, es un libro. ¿Sí? Y ahí apuntaba de que ya sea la virtualidad o la presencialidad o de alguna manera es como que el aprendizaje aparecía, ¿no? Y entonces decía invisible porque no se sabía de qué manera, pero los estudiantes aprendían. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso sigue vigente, eso fue hace 15 años, ¿no? El tema es cómo trabajar. Indudablemente no es fácil, no es sencillo el trabajo que tenemos como docente. El tema de la bimodalidad, por ejemplo, que ahora se instaló en la UNE, la UTN también lo está trabajando, porque acá en los dos casos que presentaron, en uno hay bimodalidad y en el otro hay virtualidad total, ¿no? Así que yo creo que es un trabajo que lo vamos a tener que seguir haciendo. Es como un laboratorio esto, ¿no? El trabajo del docente, que trabajamos las actividades, vemos los resultados de esto que decía Gaby, y después tenemos que ir haciendo cambios. ¿Sí? Todos los años la capacitación medio obligatoria, en innovación, en aula invertida, en aula virtual, eso otra vez, para que los docentes entren en sintonía en una nueva estrategia. Y todos los años nos mandan desde rectorado, Buenos Aires, pues este año si van a aplicar en qué nos van a mandar. Si van a trabajar en mensaje colaborativo, nos mandan. Si van a trabajar para discutir, la idea nos mandan el objetivo de cómo ir adecuando. O sea, hay un equipo pedagógico armado, porque nos van dando herramientas, se adaptamos. También a lo mejor la arquitectura está faltando. Creo que viviría bien un equipo pedagógico que es el que va acompañando. Entonces, está bien. Y no porque ese que está algo está para que está haciendo ese acompañamiento pedagógico para ir viendo las nuevas herramientas. No, y después esto que decía un poco el aprendizaje invisible, el tema de las tecnologías, porque por ahí todavía tenemos docentes que resisten al tema de las tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que apuntar es a lo pedagógico. Si la herramienta que es efectiva es presencial, se usa lo presencial. Y si la herramienta que es efectiva es virtual, se usa lo virtual. Lo importante es que el estudiante aprenda. Y es necesario todo.
Exactamente, exactamente. Claro. Y la evaluación siempre colaborativa, porque a veces uno solo y nos separamos nosotros trabajos Bueno. bastante bien, lo mismo que decía la tecnología, que tratamientos naturales, o sea, 30% hablábamos de un abogado en primer año, un buen número. Bueno, los equipos se van a crear más otra vez, 80, 70 alumnos o de 200 alumnos quedan 150, o menos, más, Bueno, y para cerrar, le quería felicitar porque, digamos, no me llama la atención, pero el nivel de los docentes de la universidad pública, y acá se vio, así que los quería felicitar por el trabajo que están haciendo. Gracias.